Hola, vamos a estudiar la serie 1 de elementos de química ambiental. En ella vamos a abordar el tema de sistemas materiales. Los sistemas materiales son las porciones del universo que separamos para nuestro estudio. Hay muchas clasificaciones para los sistemas materiales. En algunos casos, esta clasificación tiene que ver con el análisis de diferentes propiedades de la materia dentro del sistema. Repasemos un poco las diferentes propiedades que puede tener la materia. La vez pasada vimos que había algunas magnitudes que dependían de la cantidad o porción de materia analizada. Por ejemplo, medir el volumen, la masa o la longitud de un determinado objeto es totalmente dependiente de la cantidad o porción de materia. Vamos a indicar que esas son propiedades extensivas. Mientras que hay otras propiedades que podemos medir que son independientes de la cantidad de materia medida. Por ejemplo, la densidad, el color, la viscosidad, y dependen solo de qué tipo de material es el que estoy analizando. En ese caso, si yo tomo un sistema material y analizo los valores de las propiedades intensivas en cualquier punto del sistema y me dan igual, consideramos que eso se llama un sistema homogéneo. Ejemplos de sistemas homogéneos podrían ser un trozo de metal, donde podemos encontrar la misma densidad en cualquier punto. O en algunos casos, cuando yo genero una mezcla de componentes muy íntima, como por ejemplo la sal y el agua en baja proporción, podríamos llegar a obtener un sistema homogéneo formado por más de una sustancia o componente. En ese caso, a ese sistema lo vamos a denominar solución. Una solución es una mezcla homogénea donde los componentes se mezclaron tan íntimamente que es imposible discriminarlos. En el caso de que tengamos un sistema material y analizando sus propiedades intensivas, podemos llegar a encontrar regiones en donde los valores de las propiedades intensivas se conservan, pero que son diferentes en otras regiones del sistema, vamos a denominar ese sistema un sistema material heterogéneo. Y a cada una de esas regiones, separadas por superficies límites, las vamos a denominar fases. En el caso de los sistemas homogéneos, siempre vamos a obtener una fase. En el caso de los sistemas heterogéneos, siempre encontraríamos más de una fase. Acá tenemos ejemplos, agua y arena, por ejemplo, o incluso el granito, que sería una mezcla de sustancias en estado sólido, en donde podemos observar a simple vista cada uno de los componentes de este sistema. Veamos más ejemplos. Otros ejemplos de clasificaciones de sistemas materiales tienen que ver con la relación de esos sistemas con su entorno. Por ejemplo, podemos clasificar a un sistema en abierto o cerrado, dependiendo de si permite el ingreso o salida de materia, en diatérmico o adiabático, si permite o no el ingreso de calor. Y un caso especial de sistema material es un sistema aislado, en el cual no hay ni flujo de materia ni de calor. Volviendo a la clasificación en heterogéneo y homogéneo, vale aclarar que esta clasificación es arbitraria, en el sentido de que podríamos encontrarnos con sistemas denominados inhomogéneos, aquellos en donde la variación de las propiedades intensivas varía gradualmente de forma tal que no hay una superficie límite que pueda diferenciar fases. Un ejemplo de esto es la atmósfera. Volvamos a un ejemplo de sistema heterogéneo. Si tenemos un vaso con agua en estado líquido, o agua en estado sólido y agua en estado vapor, claramente podemos diferenciar tres fases, en donde en cada una de ellas aparecería el mismo componente o sustancia. Un ejemplo de sistema homogéneo es un globo relleno con oxígeno gaseoso o nitrógeno gaseoso. En este caso, no podemos diferenciar fases, ya que ambos gases están mezclados íntimamente, formando una solución gaseosa. Es decir, tenemos un sistema homogéneo formado por más de un componente. En el primer caso, tenemos un sistema heterogéneo formado por el mismo componente.
A cada uno de los componentes de los diferentes sistemas materiales los vamos a denominar sustancias. Esas sustancias, como vimos en el ejemplo anterior, las podemos encontrar en la naturaleza en diferentes estados de agregación, en donde las partículas que componen esa sustancia se encuentran agregadas de diferente manera. Los estados sólido, líquido y gaseoso son los estados más comunes. Hay otros estados conocidos, como el estado plasmático, y otros descubiertos recientemente. Los más comunes son el sólido, líquido y el gaseoso. Observemos las propiedades de cada uno de estos estados. Entendiendo que las diferentes sustancias o materiales que conforman los diferentes sistemas materiales que yo pueda definir están formados por partículas, la manera en que las partículas están agregadas, dependiendo de la energía que posean, me va a determinar el estado de agregación de esa sustancia a una determinada temperatura y presión externa. Por ejemplo, en los sólidos, las partículas se encuentran muy atraídas entre sí, con muy poca movilidad, es decir, muy baja energía, formando lo que se conoce como un cuerpo sólido. Y los cuerpos sólidos tienen como características tener forma propia y volumen propio. Esto se debe a que las partículas están muy atraídas entre sí. En el caso de los líquidos, que es un estado con una energía un poco mayor, parte de la atracción entre las partículas fue vencida y entonces la sustancia en estado líquido puede fluir. Eso hace que, a pesar de tener volumen propio, no tenga forma propia, sino que adopte la forma del recipiente que lo contiene. Y en el caso de que el recipiente se vuelque, el líquido fluirá. En este caso, las partículas tienen un estado intermedio de energía que les permite fluir. Sigue habiendo una distancia muy corta entre las partículas que componen la sustancia. En el caso del estado gaseoso, donde tenemos un estado energético mayor, en este caso las partículas se alejaron entre sí y tienen una energía cinética más alta, con lo cual su movilidad es más alta. Esto le permite moverse a lo largo de todo el recipiente que los contiene y también les da la característica de no tener un volumen propio, sino que tienen el volumen del recipiente que lo contiene. En este caso se vencieron las fuerzas de atracción entre las partículas. Esas fuerzas de atracción solo se van a evidenciar si el gas se encuentra, o las partículas del gas se encuentran muy comprimidas, es decir, muy cerca una de la otra. Si no, cada partícula actuará en forma independiente, moviéndose en todo el espacio posible. Todas las sustancias conocidas están formadas por diferentes tipos de partículas. Los tipos de partículas que forman todas las sustancias conocidas son los átomos, las moléculas o los iones. Por ejemplo, los metales están formados por átomos de un elemento químico. En el caso de las sustancias moleculares, la partícula se denomina molécula y consiste en uno o varios átomos enlazados. Aquí vemos ejemplos en el caso del agua y en el caso del dioxígeno o oxígeno. Para las sustancias denominadas iónicas, la partícula fundamental se llama ion. Los iones son derivados de átomos que poseen cargas. Tanto las sustancias formadas por átomos, por las sustancias moleculares, como las sustancias iónicas, las vamos a estudiar en profundidad un poquito más adelante. Por lo pronto, tenemos que entender que las sustancias están formadas ya bien por átomos o por moléculas o iones, y que esas son las partículas elementales que las componen. Como habrán visto, las diferentes sustancias se forman a partir de átomos o derivados de átomos, como los iones. Cada una de las sustancias conocidas en el universo están formadas por algunos tipos de átomos. Los diferentes tipos de átomos que existen en el universo no son muchos, y son los que conocemos y figuran en la tabla periódica de los elementos. Llamamos entonces elemento químico a los diferentes tipos de átomos conocidos, con los cuales a partir de ellos podemos
formar los millones de sustancias que existen. Cada elemento químico está representado con un símbolo denominado símbolo químico, que consta de una letra mayúscula o dos letras, una mayúscula y una minúscula. Además, cada uno de ellos tiene su nombre. Es importante que para el estudio de la química tengamos la tabla a mano. No hay que reconocerlos de memoria, pero sí es importante que vayan familiarizándose con los diferentes nombres y símbolos de los diferentes elementos químicos más conocidos. Tengan cuidado porque a veces los símbolos de los elementos químicos están muy relacionados con su nombre, como por ejemplo con el carbono, y a veces el símbolo químico no se parece a su nombre en castellano. Por lo tanto, siempre hay que tener la tabla periódica a mano para no cometer errores. A partir de esos átomos de los diferentes elementos que existen, podemos formar los millones de sustancias existentes. Esas sustancias las podríamos clasificar de acuerdo a si resultaron de la combinación de átomos de un mismo elemento o resultaron de la combinación de átomos de diferentes elementos. En el primer caso hablamos de sustancias elementales, a las formadas por un solo tipo de elemento. Y en el segundo caso hablamos de sustancias compuestas o compuestos, que están formados por diferentes tipos de elementos químicos. Acá vemos ejemplos, habíamos visto el oro, está formado por átomos de oro. La sustancia elemental oro está formada por átomos de oro. La sustancia elemental dioxígeno u oxígeno está formada por moléculas de oxígeno que resultan de la combinación de dos átomos de oxígeno. La sustancia compuesta agua está formada por la combinación de hidrógeno y oxígeno. En particular, la partícula de la molécula de agua está formada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno combinados. El compuesto cloruro de sodio está formado por la combinación de átomos de sodio con átomos de cloro que resultaron en iones sodio y iones cloro. Como observarán, cada sustancia, ya sea una sustancia elemental o una sustancia compuesta, tiene su nombre propio y tiene su fórmula química. En la fórmula química obtenemos información de qué elementos químicos se combinaron y en qué proporción. Por ejemplo, para la sustancia dióxido de carbono, si observamos su fórmula, podemos ver que resultó de la combinación de un átomo de carbono con dos átomos de oxígeno. Ese subíndice que se escribe en la fórmula nos está indicando cuántos átomos de cada elemento fueron necesarios para la formación, para la combinación y la formación de las partículas de esta sustancia. Por ejemplo, en el amoníaco, ¿qué elementos y en qué proporción se necesitaron? Se necesitaron una proporción de un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno combinados. Es decir, en la fórmula química obtenemos la información de qué elementos se combinaron y en qué proporción. Otra cosa que tenemos que analizar, además de ser un análisis cualitativo de un sistema material, por ejemplo, cuántas fases lo componen, qué elementos lo componen, es hacer un análisis más cuantitativo. ¿Eso qué significa? Además de saber qué elementos están componiendo mi sistema material, me interesaría saber en qué proporción lo componen. Una manera de describir la composición de un sistema es mediante lo que se conoce como la composición centesimal, que define el porcentaje en masa de cada componente. Entonces, vamos a definir el porcentaje en masa como los gramos de cada componente cada 100 gramos de sistema. Por ejemplo, si tengo un sistema compuesto por los componentes A y B, el porcentaje en masa de A sería la masa de A comparado con la masa del sistema por 100. El porcentaje de B sería la masa de B
comparado con la masa del sistema por 100. Obviamente, la masa del sistema va a estar dada por la suma de las masas de todos los componentes. Pongamos un ejemplo. Si tengo un sistema que está formado por 40 gramos de A y 20 gramos de B, ¿qué composición centesimal tiene? Es decir, ¿qué porcentaje de cada uno de los componentes tenemos en nuestro sistema? Lo que podemos hacer es considerar primero cuánto es la masa del sistema. La masa del sistema, como habíamos dicho, va a ser la suma de la masa de cada uno de los componentes. En este caso, 60 gramos. Y para poder calcular el porcentaje de cada uno de ellos, tanto de A como de B, aplicamos la fórmula comparando la masa de cada componente con la masa total del sistema. Obviamente, de aquel componente en que tenemos una mayor proporción, nos va a dar un porcentaje mayor, y aquel que tenemos en menor proporción, nos va a dar un porcentaje menor. Recuerden que un porcentaje es una manera ficticia de estimar proporciones, es decir, es suponer que yo tengo 100 partes y la idea es pensar qué parte le corresponde a cada uno de los componentes con respecto a esas 100 partes, ¿sí? Y que por supuesto, si las 100 partes son el total, el 100%, la suma de las partes de cada uno del componente nos tiene que dar ese porcentaje total, el 100%. Los invito a hacer la guía de serie 1 y la vamos a resolver juntos en las clases de Zoom. Un saludo.